académico, consultor, ex consejero presidente del IFE. Directo y sin rodeos, avista la creciente fusión de las organizaciones criminales con los políticos y gobiernos en turno que van encaminados a la destrucción de la institucionalidad y al secuestro de la justicia y las libertades. Todo ante la cobardía de los funcionarios y la apatía ciudadana. La democracia mexicana, acuchillada y mancillada, está agonizando. ¿Preocupado? Muy preocupado. ¿Deberíamos estar preocupados? Sí, preocupados, pero siempre tenemos que mantener nuestro entorno privado separado de la toxicidad del ambiente político. ¿Ha muerto la democracia? Está en vías de tener una herida muy grave. ¿La han asesinado o murió, como dice la gobernadora de Veracruz, de un paro cardíaco? Ha sido mancillada y acuchillada. ¿En coma? En coma, sí. ¿En las manos del Tribunal Electoral? Está en manos de el Tribunal Electoral y está en manos de los pocos contrapesos, muy pocos que quedan en este país. ¿El tribunal la oxigenará o terminará por desconectarla? Desafortunadamente, lo más probable es que la desconecte. Tienen hasta el 28 de agosto para confirmar la validez o la nulidad de las elecciones o de la elección judicial. La van a validar sin duda. ¿Qué deben hacer? Debiesen ponerla a juicio porque hay muchos aspectos de una elección la más inducida y comprada de la historia de México. ¿No tiene el tribunal en sus manos las argumentaciones necesarias para echarla por tierra esa elección? Argumentaciones sí, pero no tienen el valor ni tienen la independencia para ello. La elección judicial ya ha sido calificada de caso extremadamente grave de cooptación electoral y captura institucional, Así es. superior a las irregularidades del fraude de 1988. Es diferente, pero sin duda esta es la elección más cooptada y más comparada de la historia de México. Al final resultaron más salinistas que el mismo Salinas. Resultaron más cínicos. De tanto convocarlos se volvieron sus copias. Pues simplemente han recurrido al clientelismo electoral que durante décadas combatió López Obrador en el discurso cuando era opositor. ¿Los cinismos se desbordan? Sí, mucho. ¿Al informe del ministro Cosío le seguirán otros más que puedan apuntar al fraude? Ha habido muchos estudios y seguramente habrá otros que dirán lo mismo. Se trató de una elección de acordeones. De urnas embarazadas a urnas de acordeón. Así es. Urnas flacas, pero de acordeón. De la caída del sistema a sistemas de acordeones. Así es. El INE ha argumentado que no pudo ampliar sus facultades para investigar. Hay pocas facultades porque la gente tiene temor de denunciar y si la gente no testifica, no hay manera de comprobarlo. Incompetentes o cómplices. Yo creo que cada vez hay más complicidad. El INE pudo y puede hacer un llamado a los ciudadanos que votaron para que lo apoyen en el proceso de investigación. Por supuesto, el INE pudo haber tenido una voz más firme y más fuerte, pero ha sido tibio. ¿Ya se puede calificar el arbitraje de Guadalupe Tadei o todavía le faltan elementos? Creo que hasta ahora ha sido una presidencia complaciente. ¿Ha matado al INE? El INE es más fuerte que la presidencia, pero sin duda lo ha debilitado. ¿Hay que callarlo o decirlo? Hay que decirlo abiertamente. El INE está bajo asedio. ¿Qué se vive en el interior del INE? Se vive desmoralización, se vive frustración, se vive una situación de complacencia creciente, se vive una enorme tristeza institucional. ¿Han medido sus niveles de complicidad? No. ¿Intimidados? Yo creo que muchos simplemente se asumen ya, algunos de las consejerías se asumen como parte del movimiento. Y cuando eres funcionario, eres parte del movimiento, dejas de ser un buen consejero o consejera. ¿Coaccionados? Sí. ¿No ve ya valentía o ve más omisión? Veo sumisión, veo cobardía, veo una buena dosis de más mediocridad. ¿No piensa como Tadei que esa elección, por ser una votación histórica, se libró de fraude? No, no pienso eso. Pienso que el INE pudo haber hecho más. ¿No piensa como Tadei que esa elección, por ser histórica, la convierte en justa y eficaz? No, por supuesto que no. ¿Se engañan o manipulan? Yo creo que en ocasiones ellos y ella se engañan porque es una manera de justificar la complacencia. ¿Creen a los ciudadanos idiotas? Probablemente. ¿Lo somos? No, claro que no. ¿Nos tratan como les gustaría ser tratadas? No estoy seguro de eso,
Pero los ciudadanos no son idiotas, los ciudadanos son apáticos y esta es una diferencia notable. Y esa apatía a veces es peor que si fuéramos tontos. ¿Se sabrá quiénes ordenaron la impresión y distribución de los acordeones? No, no se sabrá. Suponemos quién fue, pero no se sabrá. ¿Quién? Pues son grupos del gobierno y del partido mayoritario y de gobernadores de oposición también y de alcaldes de todos los partidos. ¿Los siervos de la nación terminarán por ofrecer su testimonio y participación en los acordeones? No creo que eso ocurra. ¿La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación? No lo harán. ¿Los ejércitos de arribo? No, no lo harán. ¿Qué abogados habrían instruido con celo legal a los candidatos para no dejar rastros de conexiones con el dinero y los políticos interesados? Sin duda, se trató de una operación perfecta. De hecho, la gran campaña fue la campaña para estar en los acordeones. Las asesorías legales debieron frotarse las manos de gusto. Sin duda. ¿Usted no realizó ninguna asesoría? No, ninguno. ¿Le hubiera gustado? No, no me hubiera gustado. Ya vio que todos los candidatos a ministros y magistrados se deslindaron de cualquier asunto relacionado con los acordeones. Se deslindaron, pero su gran campaña fue haber estado en los acordeones. Incluso en tiempos prohibidos. Así es, esta fue la gran campaña de 2025, negociar con el gobierno para ser parte de sus acordeones. La maña y chicanada como amparo de cínicos. Así es. Si ya aceptaron esas chicanadas, ¿por qué no aceptar dinero para sus próximas decisiones? Ese es el gran riesgo a partir de ahora, la politización y una mayor corrupción de los jueces. ¿Usted ve a Lenia Batres sin ataduras y complicidades? Será una ministra politizada que claramente traerá una agenda, sin duda. ¿Comentar madres a bocajarro en vecindades se hace justicia? No necesariamente, a veces se hace demagogia. ¿Diría que hoy no hay cañonazos de miles de pesos que dobleguen sus principios y valores? Más jueces y más magistrados estarán sometidos más a la vulnerabilidad de la cooptación y de la corrupción. Eso que lo escuche Yasmín. Que lo escuchen todos y todas. Las ve hincadas rodeadas de sicarios sin ceder a la extorsión e intimidación. No sé qué tantos sometan, pero es probable que al menos a nivel de los jueces ese problema de la cooptación esté presente más que antes. Quien plagia una vez lo vuelve a hacer, don Luis. Sí, ¿Pensarán nuestros nuevos ministros que un voto inducido vale bien un viaje a Japón? hay una confusión porque seguramente piensan que aunque haya sido inducido es el pueblo el que habló. Es una manera de justificar lo que ocurrió. ¿Ya se puede calificar el arbitraje de Taidé o todavía faltan elementos? Yo creo que es claro que su presidencia ha sido una presidencia de la complacencia y de la nueva manera de administrar el segundo piso de la transformación. ¿Hay que callarlo o decirlo? Hay que decirlo y decirlo y decirlo, porque el INE es más grande que la presidencia del INE. El tribunal, insisto, tiene hasta el 28 de agosto para confirmar la validez o nulidad de la elección judicial. El tribunal va a confirmar la validez de la elección. Los candidatos al Poder Judicial, como expertos criminales, habrían hecho todo para no dejar ni rastro ni huellas. Así es. ¿Rebasar los topes de campaña no es causa automática para anular la elección? Por supuesto que sí. Y muchos rebasaron ese tope de gastos de campaña. ¿Eso no lo tendrá presente el Tribunal Electoral? No le importa al tribunal si no quiere validar las decisiones que le convienen al gobierno. Por cierto, quien se corrompe una vez lo vuelve a hacer. ¿Sí? Insisto, ¿de dónde habrán obtenido dinero para toda su campaña cuando los partidos, ni gobiernos ni particulares, podrían aportar? Lo obtuvieron de donantes, de futuros clientes, quizá de empresas, de gobiernos, de aliados. Curiosa democracia la nuestra que se dice ciudadana y popular y ningún ciudadano puede reclamar el resultado de las elecciones. Así es. De hecho, esta elección, que era la elección del pueblo para purificar al Poder Judicial, acabó siendo la elección de las élites de los acordeones. Al final, solo 1 de cada 10 mexicanos votó en la elección judicial. 1 de cada 10. Y de esos pocos que votaron, la mayoría fue por consigna. 13 millones de personas votaron en la elección. Así es. Los mismos votos duros de Morena. Esto no se puede llamar una elección del pueblo porque claramente cuando vota el 13% no hay pueblo en esa elección. Por cierto, ya sabemos qué tipo de militante es el de Morena. Hay militantes de todo tipo. Están los arribistas, están los oportunistas, pero también están las personas convencidas de que esta es una transformación genuina y muchos de los cuales, por cierto, deben estar desalentados. Sumisos. Algunos son sumisos, otros son genuinamente militantes, creyentes de una causa. Demócratas.
No estoy seguro. Aquí en este movimiento vale más la causa que la democracia. ¿Hay demócratas en el fanatismo? No, porque el fanatismo es contrario a los valores liberales de la democracia, de la deliberación, del respeto mutuo. ¿En algún momento los hechos y la realidad los confrontará con sus dogmas? Cada vez más la realidad empieza a mostrar que las fisuras que se notan entre la causa, el ideario y el comportamiento de algunos son incompatibles. Insisto, ¿de dónde los candidatos al proceso electoral judicial habrían obtenido dinero solo para pago de asesores legales? Pues lo obtuvieron de el gobierno, de los gobiernos, de sus amigos, de empresarios, de coyotes, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dinero habrían obtenido del crimen organizado para esa elección? Pues en algunos casos seguramente mucho. ¿El propio crimen organizado no logró jueces, magistrados? Es probable que sí, que en algunos casos haya logrado jueces penales sobre todo. ¿Es verdad que el tope fue 1,5 millones por cada uno de los candidatos en la campaña? Para la Suprema Corte ese fue el tope y en algunos casos seguramente ese tope se rebasó varias veces. Eso no alcanzaría ni para acordeones. 1,5 millones no te alcanza para hacer una campaña nacional de ministro, por supuesto. ¿Sabrán cuánto está el millar de impresiones de acordeones? No, no lo saben. Al menos 13 millones de acordeones impresos se usaron en Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Así es. ¿Y es verdad que 7 de cada 10 pesos gastados se hicieron con dinero no confirmado? Así es, la mayor parte de lo que se gastó en esa campaña no se reportó. ¿Se podrá comprobar? No, no hay manera de comprobarlo, porque Claro. es dinero en efectivo, es dinero para operadores, es dinero para movilizadores, es dinero para gestores, y esos no dejan huella. Las corruptelas están a sus anchas. Así es. ¿Se creerán que tarde o temprano los testimonios no empezarán a surgir? No creo que surjan pronto. ¿Se creerán que toda la ciudadanía seguirá sosteniendo la impunidad? Por una temporada larga es probable que sí, ¿Hay crimen electoral? sí, En todo caso, el tribunal, atado a las resoluciones e investigaciones del INE, así es. Va a confirmar que la elección es válida. no hay otra salida. No, no va a haber otra salida. Debería de haber otra salida, pero no hay otra salida. ¿El tribunal incompetente o cómplice? Cómplice, ¿Culpables unos como los otros? así es. ¿Qué se vive en el tribunal electoral? En el Tribunal Electoral desde hace varios años se vive una complicidad con el gobierno y con el poder político. ¿Ha medido sus niveles de complicidad? No, ¿Intimidados? probablemente en algún momento estuvieron intimidados, probablemente están ya convencidos de que ese es su rol que tienen que jugar. ¿Coaccionados? Sí, ¿Amenazados? no sé si amenazados, ¿Lo, pero la amenaza siempre surge cuando no cumples. lo ve más valientes o sumisos? Sumisos. ¿Se engañan o manipulan? Las dos cosas, se engañan para justificar su actuación y luego manipulan con sus argumentos. ¿La interpretación técnica de la ley será su salvación o condena? Ya no importa la interpretación técnica de la ley, ya no importa ni en ese ni en otros casos. El referente de la ley se está diluyendo en beneficio de la interpretación ideológica de la propaganda. ¿Estará midiendo el tribunal las repercusiones de sus decisiones en las elecciones del 2027? Yo creo que no, y yo tampoco creo que estén visualizando el impacto que sus decisiones van a tener para la democracia de México en los próximos 30 años. ¿Hay 2027? Hay 2027, si no hay reforma electoral, sí hay 2027. Si hay reforma electoral y se desmantela al INE, habrá una elección formal, pero sin sustancia. ¿Hegemonía o pluralidad? Hegemonía, ese es el riesgo. Hegemonía permanente. Ese es el gran riesgo de una reforma electoral, que las elecciones ya no sean un mecanismo de control de las personas. ¿De dónde llegarán las resistencias contra el autoritarismo? De los pocos lugares donde puede llegar, que es todavía una sociedad diversa, todavía medios independientes, todavía la presión de la economía y de los empresarios, pero son muy pocas ya esas fuerzas que pueden contener. ¿Sabrá el tribunal que al aprobar esta elección sientan un precedente más para legalizar el uso de estructuras ocultas, operadores clandestinos y dinero no fiscalizado? Sí, lo saben, por supuesto que lo saben. ¿No es su deber legal declarar la nulidad por violación grave de los principios constitucionales? Sí, pero este tribunal ha perdido la mística y ha perdido rumbo y ha perdido el alma. Así es que no debemos esperar eso de ellos. ¿Será el paso último para coronar la autocracia?
será uno de los pasos últimos. Creo que la decisión realmente para coronar la autocracia ocurrió en 2024, cuando validaron la sobrerepresentación de Morena en el Congreso. ¿Pensarán que no serán revisados? Pensarán que siempre gobernarán los mismos de ahora y por lo tanto serán impunes. ¿Qué les hace sentirse impunes? Que cuando estás rodeado del beneficio del poder sientes que va a durar para siempre hasta que te das cuenta de que nada es para siempre. ¿Hay crimen perfecto? No, no hay crimen perfecto. ¿Pensará Yasmín que podrá seguir doblegando a la academia y manipulando los hechos? Yo creo que cada vez más. ¿Pensará Línea Matres que seguirá llamándose la encarnación del pueblo? Por supuesto, creo que cada vez más, porque además su periodo va a ser hasta 2039. ¿Usted cree que el ministro Hugo actuará con independencia y libertad solo por ser originario? Yo creo que la independencia no será la principal cualidad de la nueva corte. ¿Qué legitimidad tendrán sus decisiones y revisiones? La legitimidad ellos la ven como que la gente apoya que haya habido una reforma judicial. La legitimidad entre los expertos, para ellos es poco importante. De hecho, para el populismo la legitimidad de los expertos es totalmente irrelevante. ¿Podrán los nuevos ministros imponer su voluntad con quienes acordaron apoyos financieros y políticos? Difícilmente. ¿Podrán los ministros y jueces traicionar las impunidades que ofrecieron apoyos? No, claro que no. No, por supuesto que no podrán romper con eso. Por eso los acordeones en el fondo lo que significan es una atadura. Un acordeón más que un acordeón es un cordón umbilical. La sonrisa de Saldívar. Así es. En fin, los capos del crimen han decidido formar poder y organismo político. Sí. Afuera dicen que el crimen está tan organizado que hasta tiene un partido y un palacio. Es exagerado eso, pero lo que sí creo es cada vez más hay una fusión entre el crimen organizado y la política y los partidos y los gobiernos. El país en sus manos. Cada vez más. ¿Cuándo se aceptarán los narcogobiernos estatales? Pues cada vez están creciendo y cada vez más el crimen organizado se da cuenta que para qué sobornas a un político si tú puedes gobernar de manera directa. El negocio del crimen organizado como uno de los 4 pilares del proyecto económico de lo que llaman la Cuarta Transformación. Es una parte esencial de la gobernabilidad del país y de los riesgos de sobrevivencia del Estado democrático. Además viene la reforma electoral. Es un gran, 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 gran riesgo, porque es la última ventanilla de viento democrático que se puede cerrar completamente. ¿Qué espera de esa reforma? Me preocupa mucho que vayan a desmantelar al INE en nombre de la austeridad y en nombre del ahorro de recursos, que vayan a desmantelarlo y que con ello la ventana de tener elecciones donde los votos se cuentan desaparezca. ¿No lo hicieron ya con Tadei? Tadei no tiene el control sobre la maquinaria operativa del INE. De tal forma que si Tadei es complaciente con el gobierno, la organización logística de las elecciones es diferente. Pero si eso lo desmantelas, entonces ya no hay manera de que puedas competir por los votos en el futuro. Hizo que lo escuche la presidenta Sheinbaum. Por supuesto. Esa reforma electoral prepara el terreno para la campaña de Andy en el futuro. No sé, creo que Andy está cada vez menos legitimado entre sus propias huestes. ¿Han matado al Maximato? No, no lo han matado, pero creo que su comportamiento ha dejado mucho que desear dentro de sus propias huestes. ¿Le dará tiempo a la presidenta a deslindarse del presidente? No sé si quiera, pero claramente la realidad la va a ir forzando a que tome distancia. ¿Qué está haciendo la presidenta con este país? Yo creo que está tratando de ser un bloque de un proyecto de continuidad, pero cada vez se da cuenta ella que si es solamente un bloque, ese proyecto no va a llegar a ningún lado. ¿Gobierna el país? Para parcialmente encabeza el gobierno con más poder político, pero ella encarna probablemente una presidencia muy débil. ¿Hay ciudadanía para revisarla y acotarla? No, no la hay. ¿Hay oposición? No, muy menguada, sumamente menguada. ¿Podrá levantar cabeza? Con el paso del tiempo, no sé cuánto tiempo, pero se ve que en el corto plazo no. ¿Sobrevivirá al 2027? Sí, yo creo que va a sobrevivir al 2027. Yo creo que en 2027, por razones naturales cíclicas, va a haber un oxígeno adicional para que la oposición se recomponga parcialmente. ¿Candidaturas de independencia a futuro o gobiernos de coalición? Yo creo que la fuerza más importante en 2029-2030 no va a venir de un candidato de la oposición, sino de un candidato eh, a la Bukele o a la Milei, y ese probablemente sea independiente.
¿Ya tiene nombres? No sé cuáles son esos nombres, pero seguramente ese será el perfil del futuro. ¿De la ciudadanía o del sector empresarial? De personajes de personajes que surjan por enojo o por conveniencia y quieran combatir al populismo con otro tipo de populismo. ¿Usted no se suma? No, yo no, En fin, a la crisis de legitimidad para la justicia se suma la fragilidad institucional. sin duda. La destrucción es reversible. La destrucción es reversible, sí, sí es reversible. Todo es reversible. Y esto será visto como un ciclo, ya sea de la destrucción permanente de la democracia o de una enfermedad muy grave de la democracia que eventualmente se componga. No se requieren demócratas para defender la democracia. Sí, sí se requieren. ¿Los hay? Sí los hay, pero están acallados o están anestesiados. ¿El fatalismo es de demócratas? No, ¿Es de demócratas el derrotismo? no. No se espera en todo caso que hagan más de lo que pueden hacer. Se espera que los demócratas que ahora estamos como anónimos salgamos y demos la batalla, sin duda. ¿Hay algún liderazgo visible capaz de reencauzar la reconstrucción del Estado desde los partidos? No lo veo en este momento. Anaya, Ha estado muchos años ahí, es una opción, por supuesto. Alito, No, ¿se lo creerán ellos mismos? no lo sé. ¿Usted se lo cree? Yo no creo que de los partidos actuales pueda surgir un liderazgo potente para 2030. ¿No tienen arreglo ni con asesorías? Necesitas vocación, fuerza y una buena historia personal. ¿Será que ahora la ambición viste de Prada? Ajá, cada vez más. Si AMLO acabó finalmente heredando a sus hijos la inclinación aspiracionista, no es suficiente para demostrarse que su llamada cuarta transformación ni triunfó en los suyos. Esa es una contradicción que la gente empieza a oler, sin duda. La incongruencia en este gobierno es un sistema o un método político. Es cada vez el resultado de haber metido a todos a tu casa sin importar quiénes eran con tal de ganar. La mentira fue como una forma de gobierno. Sí, la mentira, el cinismo y la corrupción también. ¿Lo sigue siendo ahora? Sí, cada vez más. Insiste Sheinbaum, por cierto, que hubo fraude en 2006. Lo han dicho durante 20 años sin dar una prueba de eso. ¿Que no todo lo que dice la presidenta se vuelve verdad? A los ojos de los suyos sí, pero no hay una sola evidencia de eso. Una sola. Porque mienten. Porque es una manera de hacer propaganda y de tener a sus seguidores contentos. Y decían que no son lo mismo. Así es, pero en muchos casos son lo mismo. AMLO decía que el pueblo tenía amplias reservas de calidad moral. Pues cada vez vemos a sus seguidores al menos, y a una parte del pueblo que no, que son exactamente lo mismo. ¿En eso mintió o fue lo único que acertó? Yo creo que López Obrador mintió abiertamente, cínicamente, con tal de llegar al poder. ¿Reservas de calidad moral un pueblo que cae ante un fraude? Sí, eso no es reserva. ¿Reserva de calidad moral de un pueblo que cae ante la tergiversación de la realidad? El pueblo no se da cuenta de eso. ¿Calidad moral en un pueblo que normaliza la violencia? Eso sí es una muestra creciente de maldad en el pueblo, de un pueblo que cada vez más es complaciente y normaliza lo inadmisible. ¿Calidad moral un pueblo que asesina todos los días a 80 personas? Así es, no hay calidad en eso. ¿Calidad moral un país que acribilla a 11 mujeres diariamente? Tenemos un pueblo cada vez con más maldad. ¿Calidad moral un país que desaparece 25 personas por Así día? es, así es. ¿Calidad moral un pueblo que mata a 6 niños todos los días? López Obrador ensalzó al pueblo para ganárselo, y en ese ensalzamiento probablemente lo haya corrompido. Sheinbaum, al normalizar la violencia, se convierte en cómplice. Sí, ¿Pensará la presidenta que la impunidad se combate con más impunidad? no lo sé. ¿Tiene salida? Tiene salida si rompe con el pasado. Si no rompe, no tiene salida. ¿Y con asesorías? No, no, con asesorías no. Se requiere valentía para romper. Su sobrevivencia está en la deslindarse. ¿La impunidad será la norma y sello de este gobierno? Espero que no. ¿El cinismo no es criminal? El cinismo es criminal. La antipatía se mueve. La antipatía es parte del juego del populismo, generar polarización. Le pregunto, como lo hiciera Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió este país? Se jodió por la enorme apatía que hay de buena parte de la población y de sus clases dirigentes.
Ha muerto la democracia. Está a punto de morir. Hay democracia donde gobierna el crimen organizado. No, no hay democracia. Nos vamos. ¿Tiene algo que agregar por si mañana anuncian la investigación por asociación delictuosa de Adano y sus hijos con el crimen? Pues sería una oportunidad. Y la de Adán Augusto López Hernández. Sería una oportunidad para la presidenta.